Nosotros estamos estudiando una serie sobre la teología de la última generación. La teología de la última generación tiene varios aspectos, tiene varios temas que son profundos. Está el tema del pecado, que lo estudiamos. Está el tema de la naturaleza humana de Cristo, que también lo estudiamos. Y está el tema de la justificación por la fe, que es el tema en el que estamos actualmente. En la clase anterior nosotros empezamos la clase 9 y empezamos a estudiar el tema de la justificación por la fe. El tema de la justificación por la fe no es otro que el tema del evangelio mismo y cómo Dios salva al pecador. Pero para salvar al pecador, para entender cómo Dios resuelve el problema del pecado y cómo salva al pecador, primero debemos entender cuál es la condición del pecador, cuál es su enfermedad. Y por eso en la clase anterior estudiamos la condición humana y el estatus legal del pecador. Aprendimos allí que el pecador tiene dos problemas. El primer problema del pecador es que el pecador es culpable, es deudor, tiene una deuda legal con la ley. Y esa deuda no exige una suma millonaria de dólares, sino que exige la muerte del transgresor. Debemos morir. La paga del pecado es muerte, y eso es muerte eterna. La única razón por la que no estamos muertos es por Cristo y por su cruz. Ese es nuestro primer problema, un problema legal. Legalmente estamos condenados. Debemos dejar de existir. Debemos perecer. Eso amerita nuestro pecado. Como hemos violado la ley, debemos morir. Ese es el primer problema. Y ese problema aprendimos que nosotros no podemos solucionarlo porque no tenemos los recursos para pagar esa multa. Y esa multa no se la paga tampoco procurando obedecer desde un punto en adelante. Si el pecador lograra por algún milagro, porque realmente tampoco puede, si lograra desde un punto en adelante obedecer perfectamente los mandamientos y llegar a ser justo en sus propios medios, eso nunca iba a resolver la cuestión de que alguna vez en el pasado violó la santa ley de Dios y por esa violación debe pagar, debe morir. Pero ese no es el único problema del pecador. El pecador tiene otro problema y es su debilidad en la carne, su naturaleza caída, su naturaleza pecaminosa. Al cometer el pecado Adán se convirtió en esclavo del pecado. Adán se hizo débil y su debilidad, su esclavitud, su tendencia y propensión por el pecado se la transmitió a través de la herencia biológica a toda su descendencia. De esa manera nacemos todos con una naturaleza pecaminosa y no podemos hacernos justos a nosotros mismos. No podemos obedecer la ley de Dios. No tenemos la fuerza moral ni la capacidad para obedecer la ley de Dios. Nuestras tendencias es a desobedecer la ley de Dios. Nuestros impulsos es hacia la desobediencia. Y este segundo problema es bien grave. ¿Por qué? Porque si no podemos obedecer la ley de Dios, si nuestros impulsos nos incitan a desobedecerla, entonces nuestra experiencia en la convivencia, nuestra experiencia vivencial constante es en el pecado. Constantemente vamos a pecar, vamos a desobedecer la ley de Dios. Y aun si se nos ofreciera el perdón hoy, de alguna manera, mañana ¿qué haríamos? Mañana volveríamos a pecar y regresaríamos de nuevo a nuestro primer problema legal, a estar de nuevo una vez más bajo la condena de la ley, a una nueva deuda. Aun si se nos perdonara nuestros pecados pasados, el día de mañana y el siguiente, volveríamos a pecar. ¿Por qué? Porque no podemos hacer otra cosa que pecar en nuestra fuerza humana y en nuestra debilidad humana. Esos son los dos problemas graves que tiene el hombre. La clase de hoy es la clase 10, se llama Justicia por la Fe de causa a efecto.
Y vamos a entender el día de hoy la causa de la justificación por la fe y los dos aspectos de la justificación por la fe. Vamos a tener una palabra de oración. Oramos. Señor Jesús, te rogamos que nos des tu Santo Espíritu, nos des la influencia de los ángeles para poder entender este mensaje y grabarlo en nuestra mente y corazón. Tú dijiste a través de tu profeta que este es el mensaje que va a traer la lluvia tardía, es el mensaje que va a preparar un pueblo para tu venida y nosotros queremos estar ahí. Pero es solo cuando entendamos este mensaje que esa verdad se va a manifestar en nuestra vida. Ayúdanos a entenderlo. Por Jesús, amén. Bueno, ya ustedes entienden cuáles son los dos problemas del hombre. Su problema legal y su problema vivencial, que de hecho le trae de nuevo a su problema legal. La primera cita que tenemos aquí, este testimonio es para los ministros, página 456, párrafo 3, dice: ¿qué es la justificación por la fe? Es una buena pregunta, ¿no? Es la obra de Dios que abate en el polvo la gloria del hombre y hace por el hombre lo que éste no puede hacer por sí mismo. Qué bello, ¿no es verdad? Es una cita hermosa. Dice que la justificación por la fe abate en el polvo la gloria del hombre. ¿Hay mérito en el hombre en la justificación por la fe? Ninguna. ¿Tiene mérito el hombre? No. ¿Consigue o logra algo el hombre en sus propios medios o méritos? No. No. El hombre no tiene mérito. Y dice a continuación: hace por el hombre lo que éste no puede hacer por sí mismo. ¿Y qué no puede hacer el hombre por sí mismo? En primer lugar, el hombre no puede pagar su multa, porque de pagarla él mismo tendría que pagarla con su vida. Así que otro debe pagar su multa. Así que ya vamos entendiendo la justificación por la fe. La justificación por la fe implica que otro haga por el hombre lo que éste no puede hacer por sí mismo. Y en primer lugar, el hombre no puede pagar su deuda, no puede pagar su multa. Así que alguien más tiene que pagarla. Y eso va a ser la causa de su justificación. ¿Qué más no puede hacer el hombre? El hombre no tiene fuerza moral para obedecer los mandamientos y hacerse justo a sí mismo. Así que otro poder que no es el poder del hombre debe obrar su justificación, debe hacerle justo, porque el hombre no puede hacerse justo a sí mismo. El hombre no puede guardar los mandamientos por sí mismo, así que el poder de otro debe obrar esos mandamientos en el hombre. Así que toda la gloria del hombre queda abatida en el polvo, y la gloria se debe a ese otro que es el que va a pagar la deuda y es el que va a ser justo al pecador para que guarde los mandamientos. ¿Quién es ese otro? Jesucristo. Isaías 64:6 dice que nuestras justicias son como trapo de inmundicia. Nuestra justicia no sirve para nada. Cualquier buena obra que obremos por nuestros propios esfuerzos va a estar contaminada de egoísmo, de ego, de orgullo, y no va a traer ningún mérito. Así que nuestra justicia es trapo de inmundicia, no aporta nada a nuestra justificación. Ahora, en Juan 14:6 leemos quién es ese otro que soluciona todos nuestros problemas. En Juan 14:6 dice que Jesús es el camino. Así que el único camino a la justificación del hombre es Cristo. No hay atajo, no hay desviación, hay un camino recto, hay un único camino y es por medio de Cristo, no a través de ningún otro camino. Mensajes Selectos, tomo 1, página 426, párrafo 4 dice: el que está intentando alcanzar el cielo por sus propias obras al guardar la ley, ¿cuántos en ocasiones caen en esa categoría? Creen que pueden alcanzar el cielo con su propio esfuerzo al guardar la ley. Dice aquí, está intentando un imposible. Porque ya sabemos que el hombre, aunque quiera guardar la ley, eso no va a resolver su deuda legal por haberla transgredido alguna vez.
Y por mucho que intente guardar la ley con su propio esfuerzo, su naturaleza pecaminosa se lo impide y no puede guardar la ley. Así que cuando alguien intenta alcanzar el cielo por medio de sus propias obras, guardando la ley, está intentando lo imposible. Jamás y nunca vamos a llegar al cielo intentando guardar la ley con nuestro propio esfuerzo. Que les quede claro eso. El hombre no puede ser salvo sin la obediencia. Ahora viene un problema. Pero si no obedece, si no guarda esa ley, no puede ser salvo. Entonces eso crea un dilema terrible, porque si yo intento guardar la ley para salvarme, eso no me va a salvar. Pero si no guardo la ley, si no soy obediente a Dios, no voy a llegar al cielo. Entonces, ¿cómo se logra esto? Ahora dice a continuación, pero sus obras, su obediencia a la ley, no deben ser propias, o sea, no deben ser las nuestras. Cristo debe efectuar en él tanto el querer como el hacer por la buena voluntad de Dios. ¿Quién es el que lo efectúa? Cristo. Si el hombre pudiera salvarse por sus propias obras, podría tener algo en sí mismo por lo cual regocijarse. El esfuerzo que el hombre pueda hacer con su propia fuerza para obtener la salvación está representado por la ofrenda de Caín. Todo lo que el hombre puede hacer sin Cristo está contaminado con egoísmo y pecado. Incluso aunque parezca ser una buena obra, si la hace sin Cristo, si Cristo no impulsó esa obra, está contaminada por egoísmo y pecado. Pero lo que se efectúa mediante la fe es aceptable ante Dios. El alma hace progresos cuando procuramos ganar el cielo mediante los méritos de Cristo, no los nuestros. Contemplando a Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, podemos proseguir de fortaleza en fortaleza, de victoria en victoria, pues mediante Cristo, la gracia de Dios ha obrado nuestra completa salvación. Así que nos queda claro, es a través de Cristo, mediante Cristo. La pregunta es, ¿cómo llegó a ser Cristo nuestra justificación, nuestra justicia? ¿Cómo se convirtió Cristo en nuestra justicia? Si ustedes leen Isaías 53, desde el 4 al 6, van a encontrar allí que dice que Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Y Jehová, ahí se refiere al Padre, cargó en Él, en Cristo, el pecado de todos nosotros. En los versículos 10 y 11 dice que cuando Él haya puesto su vida en expiación por el pecado, va a haber un fruto, va a haber linaje. Y el versículo 11 dice que por su conocimiento, o sea, por su experiencia, la de Cristo, justificará. Así que ¿cómo es que lo hace? Él va a justificar por medio de su conocimiento, por su experiencia. Justificará a mi siervo justo a muchos. La siguiente cita, El Camino a Cristo, página 62, párrafo 2, dice: no tenemos justicia propia con que cumplir lo que la ley de Dios exige, pero Cristo nos preparó una vía de escape. Vivió en esta tierra en medio de pruebas y tentaciones como las que nosotros tenemos que arrostrar. Sin embargo, su vida fue impecable. Murió por nosotros y ahora ofrece quitar nuestros pecados y vestirnos de su justicia. Si os entregáis a Él y le aceptáis como vuestro Salvador, por pecaminosa que haya sido vuestra vida, seréis contados entre los justos. Por consideración a Él, el carácter de Cristo reemplaza el vuestro y sois aceptados por Dios como si no hubierais pecado. Eso es la justificación por la fe. Sin embargo, en la justificación por la fe vamos a encontrar que hay dos aspectos. En ese mismo acto, en ese mismo proceso de la justificación por la fe, hay dos dimensiones, dos aspectos. Porque leemos aquí que Cristo murió por nosotros. Hay un aspecto de Cristo por nosotros. Contado, vamos a ser contados entre los justos. Eso es un aspecto legal. Pero ¿qué significa que el carácter de Cristo reemplaza nuestro carácter? Eso es más que algo legal.
Tenemos que entender lo que significa eso. Vamos a ver ahora cómo Cristo hizo eso. En Mateo 8:17 dice que Él llevó nuestras enfermedades y nuestras dolencias. Hebreos 2:10 y 11 dice que fue perfeccionado por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Así que para que Cristo sea nuestro Salvador, Él tuvo que ser perfeccionado por medio de aflicciones. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos. Por lo cual nos avergüenza de llamarlos hermanos. Hebreos 2:17 dice que debía ser en todo semejante a sus hermanos. Y esto para expiar los pecados del pueblo. Así que la única forma en la que Cristo podía expiar el pecado, ser Él la propiciación o la expiación por el pecado, era si primero cumplía el requisito de ser en todo semejante a sus hermanos. Así que hay una conexión entre el hecho de que Cristo sea en todo semejante a nosotros con la obra de expiación o propiciación por el pecado. No se puede separar. Hebreos 4:15 y 16 dice que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que Él fue tentado en todo. Hebreos 5:7 al 10 dice que Él aprendió la obediencia, fue perfeccionado a través de esa experiencia, y solo así, después de eso, vino a ser autor de eterna salvación para los que le obedecen. Así que hay una conexión, es lo que quiero que entiendan, entre la encarnación, la vida de Cristo en la carne, enfrentando las tentaciones, nuestras pruebas, nuestras dolencias, sufriendo en nuestra naturaleza. Eso preparó los requisitos que Él tenía que cumplir para llegar a ser nuestro Salvador. En otras palabras, no podría ser nuestro Salvador si primero no pasa por nuestra experiencia en la carne. La siguiente cita, Señales de los Tiempos, 17 de octubre de 1900, párrafo 13, dice: Cristo vivió una vida humana para poder ser el ejemplo del hombre en todas las cosas. Él resistió la tentación del mismo modo en que cada ser humano debe aguantar. Él le creyó a Dios como nosotros debemos creer. Él aprendió obediencia del mismo modo que estamos obligados a aprender obediencia. Él venció como debemos vencer. En su camino padeció múltiples tentaciones directas, pero Él sabe cómo socorrer a los que son tentados. Así que ahí se ve claramente la importancia que tiene que Cristo haya sido nuestro ejemplo en todas las cosas, haber pasado por nuestra experiencia humana para entonces poder salvarnos. Gálatas 4 y 5 lo deja claro. Dice que Él vino nacido de mujer, nacido bajo la ley, tenía que estar en esa condición, como mismo estamos nosotros, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. O sea, nosotros estamos bajo la ley. Nosotros somos nacidos de mujer. Yo creo que no hay nadie aquí que no sea nacido de mujer. Así que en nuestra misma condición, ahí a esa condición vino Cristo, para redimir a los que estaban en esa condición. Si no viene en esa condición, no podría redimirlos. Noten lo que dice la siguiente cita. Mensajes Selectos, tomo 2, página 151, párrafo 2. Dice: aunque no tenía ninguna mancha de pecado en su carácter, condescendió en relacionar nuestra naturaleza caída con su divinidad. Al tomar sobre sí mismo la humanidad, honró a la humanidad. Al tomar nuestra naturaleza caída, mostró lo que ésta podría llegar a ser. Pregunto, ¿cómo llegó a ser Cristo en toda su vida? Justo. ¿Pecó alguna vez? No. ¿Violó algún mandamiento Cristo? No. Él fue justo. Pero lo maravilloso, lo misterioso, lo increíble de todo eso es que Él fue justo llevando nuestra naturaleza caída. Y eso es muy interesante. Nosotros tenemos naturalezas caídas. Todos tenemos naturaleza caída. Pero no somos justos. Pero dice aquí que al tomar Él, o sea Cristo, nuestra naturaleza caída, mostró lo que ésta podría llegar a ser si aceptaba la amplia provisión que Él había hecho para ello y llegaba a ser participante de la naturaleza divina. Así que el camino
mediante el cual Cristo llegó a ser justo, siempre fue justo, aún teniendo nuestra naturaleza caída, fue llegando a ser participante de la naturaleza divina y aceptando esa amplia provisión que Él había traído para esto. Si nosotros hacemos eso también, aceptamos esa provisión, llegamos a ser participantes de la naturaleza divina, entonces se va a manifestar la vida justa de Cristo en nuestras vidas. Noten lo que dice Mateo 1:21. Dice ahí que Cristo salvará a su pueblo de sus pecados. Ojo con eso, no dice que salvará a su pueblo en sus pecados, sino de sus pecados. Así que Cristo vino a esta tierra a salvarnos de nuestros pecados, no en nuestros pecados. Hay una diferencia crucial en eso, y la siguiente cita lo explica. Fe y Obras, página 30, párrafo 1, dice: la condescendencia y la agonía del amado Hijo de Dios no fueron soportadas para concederle al hombre libertad para transgredir la ley del Padre y no obstante sentarse con Cristo en su trono. En otras palabras, Cristo no vino para darnos permiso para desobedecer la ley y aún así salvarnos. No. Fueron para que mediante los méritos de Jesús y el ejercicio del arrepentimiento y la fe, hasta el pecador más culpable pudiera recibir perdón. Ahí está la primera dimensión de la justificación por la fe. ¿Qué nos trae la justificación por la fe? Perdón. Podemos recibir el perdón a través de Cristo. ¿Y qué más? Y obtener fortaleza, eso es poder, perdón y poder, obtener fortaleza para vivir una vida de obediencia. El pecador no es salvado en sus pecados, sino de sus pecados. Nadie se va a salvar en el pecado. Cristo nos salva del pecado. Ahora yo quiero enfatizar un poco más las dos dimensiones, los dos aspectos de la justificación por la fe. El primer aspecto es un aspecto legal, un trámite legal. Y ese trámite legal nos ofrece el perdón. Pero ¿cómo Cristo obtuvo el perdón para nosotros? ¿Cómo logró ese perdón? ¿Cuál es la causa de ese perdón que Cristo nos ofrece? Bien, vamos a aprender que la causa de ese perdón es a través de la sustitución vicaria en la cruz. Como Cristo tomó nuestro lugar, pagó así nuestra deuda legal, porque nosotros habíamos violado la ley, Él tomó nuestro lugar como nuestro sustituto. Estas son palabras claves: la palabra sustituto, la palabra perdón. Como Cristo fue nuestro sustituto, nos ofrece el perdón. Lo vamos a ver ahora, en breve. Cristo nos sustituyó, fue el sustituto de todos los pecadores. Y como fue sustituto y murió por nosotros, pagando por nuestros pecados, entonces nos ofrece el perdón. Eso lo deja claro Lucas 5, 20 al 24. ¿Recuerdan esta historia del paralítico? Dice, Cristo le dijo: al ver la fe de ellos, tus pecados te son perdonados. Y ustedes saben lo que sucedió por eso. Ellos pensaban que Cristo blasfemaba. Y Él les dice en el versículo 24: para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. ¿Qué tenía Cristo? Poder, potestad o autoridad para perdonar pecados. ¿Cómo obtuvo Cristo eso? Vamos a leerlo ahí. Romanos 3, 24 al 25. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación o como expiación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Ven? Entonces Cristo fue puesto como nuestra propiciación, como propiciación por el pecado. Sigue diciendo 1 Corintios 5, 7.
Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada ¿por quién? Por nosotros. Así que Cristo, como nuestro sustituto, Él está ahí por nosotros. Porque ¿quiénes deberíamos haber sido crucificados? Nosotros. Nosotros debimos ser aniquilados por el pecado. Debimos pagar nosotros. Pero Cristo está por nosotros. Así que Cristo por nosotros es nuestro sustituto y la garantía de nuestro perdón. Como Cristo me sustituyó pagando por mí, Él me puede ofrecer la garantía del perdón. Por eso Él es nuestro sustituto y garante, porque Él garantiza el perdón para nosotros. Primera es Corintios 5:21. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Gálatas 3:13, hecho por nosotros maldición. Efesios 5:2, se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio. Primera Tesalonicenses 5:10, quien murió por nosotros, para que seamos, ya sea que velemos o durmamos, vivamos juntamente con Él. Tito 2:14, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Primera de Juan 3:16, en que Él puso su vida por nosotros. ¿Notan ahí cómo en la Biblia se enfatiza el hecho de Cristo por nosotros? Eso se llama sustituto. Así que Cristo como Salvador es nuestro sustituto. Tomó mi lugar en la cruz para que yo no tuviera que morir esa muerte. Y siendo Él mi sustituto, me garantiza el perdón. ¿Están entendiendo lo que le estoy diciendo? Cristo es mi sustituto, me sustituyó a mí, pagó por mí. Y entonces, como Él está por mí, me ofrece entonces perdón. Entonces el Evangelio, la justificación por la fe, tiene un aspecto en el cual Cristo es el sustituto de los pecadores, en el cual Cristo está por nosotros y me garantiza el perdón. Pero esto no es lo único que ofrece el Evangelio. Hay algo más. ¿Qué dijo Jesús? Y aquí vamos a la segunda dimensión del Evangelio, al segundo aspecto de la justificación por la fe, y es no solo el perdón, sino también el poder. Me salté primero 2 Corintios 5, 14 al 15, y ustedes pueden leer que Él murió por todos murió, dice ahí. Pero bueno, vamos a ver ahora el aspecto del poder. Y ese poder está garantizado, se obtiene a través del ejemplo de Cristo en nuestra carne pecaminosa o en nuestra naturaleza caída. ¿Recuerdan la cita? Al tomar nuestra naturaleza caída, mostró lo que ésta podía llegar a ser. Cristo como mi ejemplo. Vamos a ver la Biblia, lo que dice la Biblia. Porque la Biblia me habla no solo de Cristo como mi sustituto. La Biblia también me habla de Cristo como mi ejemplo. El ejemplo de lo que yo puedo alcanzar. Cristo es mi sustituto, esto está bien, correcto. Yo necesito un sustituto. Pero también necesito a Cristo, en Cristo, un ejemplo. Juan 13:15 dice, pero porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Juan 14:12, las obras que yo hago, Él también las hará, y aún mayores, dijo Cristo. Primera de Pedro 2:21, dice que Él nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. Y ese ejemplo, ¿qué demuestra? ¿Qué demuestra el ejemplo de Cristo? ¿Qué hace posible para el pecador el ejemplo de Cristo? Bueno, vamos a ver qué respuesta nos da la Biblia. Juan 15:10 dice, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo. Esas palabras son claves. Dice, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Podemos guardar los mandamientos así como Cristo? Sí podemos. Primera de Juan 1:7
Porque si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Podemos andar en la luz como Cristo anduvo en la luz. Eso dice la Biblia. Podemos andar en la luz como Él. 1 Juan 2:6. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Palabras claves, como Él. Nos está comparando la Biblia con Jesús. Y la Biblia está diciendo que lo que Cristo hizo posible, también puede ser posible en nuestro caso, si seguimos sus pisadas. Así que debemos permanecer en Él y andar como Él anduvo. 1 Juan 3:3. Y todo aquel que tiene esta esperanza a sí mismo se purifica, esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Ven ahí las palabras como Él. 1 Juan 4:17. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en el mundo. ¿Como quién? Como Él es. Apocalipsis 3:21. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Así como yo, dijo Cristo. Amén. El mismo Cristo dice que podemos ser así como Él. Así que ahora vemos que Cristo no solo es mi sustituto, Cristo también es mi ejemplo, y que podemos ser como Él, dice la Biblia. Por eso el Evangelio, Cristo como... pregunto, concéntrense en esto. Cristo como mi sustituto es Él por nosotros. Eso es lo que quiere decir sustituto. Sustituto es Cristo por nosotros. Y es la garantía del perdón que nos ofrece. Pero Cristo como ejemplo ya no solo es Cristo por nosotros. Ahora es Cristo en nosotros. Cristo viviendo en nosotros. ¿Lo entiende? Cristo como ejemplo es Cristo en nosotros. Y Cristo en nosotros nos trae poder. Amén. Repito, Cristo como sustituto es Cristo por nosotros. Amén. Él sustituyéndonos por nosotros. Y es la garantía de nuestro perdón, de que podemos ser perdonados. Pero Cristo como ejemplo, ahora es Cristo en nosotros. Y es la garantía del poder. Por eso el Evangelio es más que mero perdón. El Evangelio trae también poder. ¿Se están aprendiendo esto? Amén. Tenemos en Cristo un sustituto, correcto. Tenemos en Cristo un sustituto. Y el sustituto es Cristo por nosotros. Noten la diferencia. Tenemos un sustituto, tenemos un ejemplo. Tenemos a Cristo por nosotros, pero también tenemos a Cristo en nosotros. Cristo por nosotros es la garantía de nuestro perdón, pero Cristo en nosotros es la garantía del poder que trae el Evangelio. Leemos la Biblia. Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. ¿Qué es el Evangelio? Poder de Dios. 1 Corintios 1:18. Pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es, ¿qué cosa? Poder de Dios. ¿Y qué cosa es? La palabra de la cruz. La palabra de la cruz es poder de Dios. Nótese que no dice perdón de Dios, dice poder de Dios. Qué interesante. 2 Corintios 12:19. Ojo con este texto, es maravilloso. Bástate mi gracia, porque mi poder, fíjense que no dice mi perdón, sino mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más en mis debilidades, para que repose sobre mí. ¿Ahora qué es eso? No es Cristo por nosotros, sino Cristo en nosotros, Cristo en mí, así para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Están entendiendo? Efesios 3:14 al 21. El 16 dice, para que usted conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con ¿qué cosa? Con poder en el hombre interior. Ese es el carácter.
las facultades superiores, ¿recuerdan? En el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. ¿Dónde está Cristo? No está meramente en el cielo por nosotros o en la cruz por nosotros. No solo está siendo nuestro sustituto, no solo está siendo nuestro intercesor, también Cristo debe habitar ¿dónde? En nosotros. No solo es Cristo por nosotros, sino también Cristo en nosotros. Él debe habitar en vuestros corazones. Eso es el mensaje de la Biblia. ¿Y para qué? Dice el versículo 19, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Versículo 20, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en el cielo. No, en nosotros, es adentro de nosotros. Efesios 6:10, por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor, en el poder de su fuerza. Segunda de Tesalonicenses 1:10, cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en el cielo. No, dice en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y el Señor Jesucristo. ¿Ven? Cristo no solo es mi sustituto, sino que también es mi ejemplo. Cristo como mi sustituto es Cristo por mí, Cristo por nosotros. Pero Cristo como mi ejemplo es Cristo en mí, Cristo en nosotros. Y Cristo como sustituto por nosotros me garantiza el perdón. Pero Cristo como ejemplo en nosotros, en mí, me trae su poder para obrar en mí, un cambio. Segunda de Pedro 1:3 hasta el versículo 10. Se habla allí de las cosas que nos han sido dadas por su divino poder. Y si nosotros cumplimos con todas estas cosas, dice el versículo 10, no caeréis jamás. Lo que se puede entender o se traduce como no pecaréis nunca. El pecado no va a ser parte de nuestra vida. Amén. Saben, la esencia del verdadero evangelio se puede resumir en un texto, en un solo versículo. Este versículo que les voy a leer ahora resume todos los aspectos del evangelio. Puede ser que usted no haya entendido todas las dimensiones, pero si entiende este versículo, yo me siento satisfecho. Juan 8:11 dice, ella dijo, ustedes saben que ella era la adúltera. Ninguno, Señor, porque Jesús le preguntó, ¿dónde están los que te condenan? Dice, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, yo tampoco te condeno. Si Cristo no la condena, ¿qué está haciendo por ella? Perdonándola, la está justificando. Allí, cuando Jesús dice, ni yo te condeno, Cristo es su sustituto, porque Él va a morir por ella en la cruz para pagar sus pecados de adulterio. Yo no te condeno, soy tu sustituto, estoy aquí por ti, Cristo por nosotros, y te perdono, no te condeno más. Pero después Jesús, ¿qué dice? Vete y no vuelvas a pecar, no peques más. Allí no solo es Cristo ya sustituto, ni por ella, ni perdonándola, sino fortaleciéndola. Es Cristo su ejemplo, es Cristo en ella, viviendo en su corazón, y Cristo llevándole su poder para que pueda obedecer sus mandamientos. ¿Se dan cuenta que el evangelio tiene ambos aspectos? Un aspecto legal, donde se perdona, y un aspecto vivencial, donde se me trae poder para cambiar mi vida. Ese es el evangelio verdadero, el evangelio completo. Ustedes saben, Satanás quiere pervertir el evangelio. Satanás quiere distorsionar la verdad del evangelio. Y él quiere presentar un evangelio a medias. Porque una verdad a medias, ¿cómo es? Una mentira completa. Y Satanás es un experto tergiversando la verdad. A él le gusta mucho que hablemos, y así le ha enseñado a los eruditos, que hablemos de Cristo como sustituto. Y se ensalza a Cristo como sustituto.
Cristo por mí, allá afuera, ahí en la cruz, muriendo por mí, pagando por mis pecados. Cristo como mi sustituto. Y Cristo por mí ofreciéndome perdón. Mucho perdón. Perdóname. Todos los días perdóname. Y para seguir pecando. Siempre tengo garantías de perdón. Pero falta la frase vete y no peques más. Cristo no solo se ofrece a ser nuestro sustituto. Él es un médico completo. Un médico perfecto. Amén. Que te sana completo. Te rescata y te salva de tu pecado, del pecado, no en el pecado. Cristo es cierto que es mi sustituto, está allí por mí y me ofrece perdón, pero Cristo también es mi ejemplo. No solo está allí, está aquí en mi corazón, debería estar aquí, viviendo en mí y trayéndome aquí, ¿qué cosa? El poder. A veces separamos estas experiencias, pero no pueden ir separadas. No hay un verdadero perdón que no venga con poder. Ni tampoco existe un verdadero sustituto que no sea ejemplo también. Cristo por nosotros es también Cristo en nosotros. La esperanza de gloria, dice la Biblia. ¿Qué dice Pablo? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vive el yo, ya no vivo yo. Mas vive Cristo por mí. No, aquí vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Este es el verdadero evangelio. Amén. Romanos 8, 1 al 4 lo deja claro. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay. Ese es el perdón. Porque si no hay condenación, es porque la deuda ha sido pagada. Cristo pagó por mí, Cristo es mi sustituto. Ninguna condenación hay para los que están ahora en Cristo. Los que no andan, nótese que esto es un estilo de vida. Es una experiencia vivencial. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, ¿qué es imposible para la ley? Justificar. La ley no está ahí para justificarme, no. La ley está para señalar mi pecado y exigir que se pague. La ley exige el pago. La ley no me justifica. La ley es imposible para la ley justificar. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, ¿cómo es mi carne? Caída y pecaminosa. ¿Puedo hacerme justo a mí mismo? No puedo hacerme justo a mí mismo. Alguien más debe hacerme justo. Es Cristo. Dios, ¿cómo lo hace? Dios enviando a su Hijo también en semejanza de carne de pecado. En otras palabras, con la naturaleza caída y pecaminosa. Una cita de Ellen White que les leí, dice que Él tenía la misma naturaleza que el pecador para poder condenar el pecado en la carne. Tenía nuestra naturaleza. Enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, en su experiencia en la carne. ¿Y para qué hizo esto? Para que la justicia de la ley se declarase para vosotros. No, dice para que la justicia de la ley se cumpliese o se manifestase en vosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Así que Cristo quiere que la justicia de su ley se cumpla, se manifieste en nuestra vida. Eso es que vivamos conforme a los mandamientos de Dios, que seamos hechos justos, no solo declarados justos. Última cita y les hago un resumen. La obra maestra de la redención solo podía ser llevado a cabo por el Redentor tomando el lugar del Adán caído. Eso dice Rivion Herald el 24 de febrero de 1874, párrafo 24. Pero, en otras palabras, Cristo no podía efectuar su obra de redención si no venía con nuestra naturaleza caída, tomando el lugar del Adán caído. ¿Por qué? Este es el resumen. Cuando Cristo murió en la cruz, ofreció una vida intachable, una justicia inmaculada, perfecta ante la ley. Como Cristo murió en la cruz, siendo Él perfectamente justo, ofrece esa justicia como nuestro sustituto. Cristo murió como nuestro sustituto, tomando nuestro lugar, y allí Cristo fue por nosotros.
murió por nosotros y nos ofrece, gracias a eso, ¿cuál es la causa del perdón? Es Cristo como sustituto. Así que la justificación por la fe de causa a efecto es la siguiente: la causa del perdón es Cristo por nosotros, Cristo mi sustituto. Y el perdón, ¿qué significa? Que cuando yo creo en Cristo por la fe, soy declarado justo. Él me declara justo. La justicia de Cristo se cuenta a mi favor, se me atribuye y soy declarado justo. Pero eso no es todo. Porque Cristo, al venir a la tierra en la encarnación, tomando nuestra naturaleza caída y pecaminosa, y venciendo las tentaciones y venciendo el pecado en la carne, condenó al pecado en la carne pecaminosa y nos trazó un ejemplo de victoria sobre el pecado, un ejemplo sin pecado que podemos seguir. Y Cristo, como mi ejemplo, es la garantía del poder que acompaña el perdón, del poder que me capacita nuevamente para obedecer la ley de Dios. Y si yo por medio del perdón soy declarado justo, por medio del poder soy hecho justo. Y estas dos cosas, estas dos dimensiones están unidas en el Evangelio, unidas en la justificación por la fe. Porque Cristo, a la vez que es sustituto, también es ejemplo. Están unidos. Cristo, a la vez que está por nosotros, también viene a estar en nosotros. Y Cristo, cuando nos perdona, ese perdón va acompañado de poder que no solo nos declara justos, sino que también nos hace justos. Y allí, en esto, se resuelven los dos problemas que tiene el hombre. Porque si el hombre tenía una deuda legal, ¿quién la pagó? Cristo en la cruz. Ya no le debo nada a la ley. Soy libre, ya no estoy bajo la ley. Ya no estoy condenado por la ley. Cristo me perdonó. Y en cuanto a la debilidad de la carne, y si mañana vuelvo a pecar, ¿qué ofrece Cristo para solucionar eso? Poder. Su poder para que nos capacite para dejar de pecar. En conclusión, ni yo te condeno, vete y no peques más. Que Dios le bendiga. Amén.